Señor Aurelio Ochoa, ¿usted cree realmente que existe o no una política energética en el gobierno a raíz de lo que está pasando? ¿Y por qué cree usted que se puede haber vendido el gas más barato para afuera y más alto para el consumo nacional? Claro, en realidad no hay una política de mediano ni largo plazo en el sector energético y en muchos otros sectores. Pero tendría que haber una política, no, porque definitivamente. ¿esta es una energía que no va a durar para siempre o es una energía que va a durar para siempre? No, es un recurso, ojo, no renovable. Exactamente. ¿no? Entonces, esa es una cosa fundamental a tomar en Entonces, cuenta. Es decir, la política tiene que ser con mayor razón. Claro, claro que sí. O sea, ¿qué pasa? Nosotros vamos apagando incendios, ¿no es cierto? Tal como los bomberos, o sea, somos en general gobiernos, bueno, son, porque no soy gobierno, ¿no? Son gobiernos en general bomberos, ¿no? Entonces tratan de apagar incendios y los apagan mal, y justamente algo de ello es lo que acaba de pasar con el famoso GLP, que a pesar de ser nosotros exportadores, ¿no es cierto?, netos y natos, entonces estamos con las colas que hemos visto. Eso es falta de previsión, señalábamos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta en lo más elemental, como es la distribución, la comercialización de un producto como este de necesidad pública, ¿no es cierto?, adolecemos de un planeamiento estratégico. Entonces, imagínense, si en lo más pequeño tenemos este tipo de problemas, es para reírse realmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar en problemas más complejos? Por ejemplo, lo que es el consumo para otros, para la petroquímica, para la termoeléctrica, en fin, ¿no?, para otros usos industriales. Entonces no tenemos un planeamiento estratégico, ni de mediano y menos de largo plazo, ¿no? Entonces, como digo, ni siquiera de corto plazo, porque yo diría de cortísimo plazo. ¿No hay una planificación energética? O sea, a mí esto No, me podría asombrar, porque teniendo esta reserva que usted bien dice y todos los peruanos sabemos no es no renovable, esto quiere decir que en un momento podemos dejar de tener gas. Tendríamos que hacer una planificación y dosificación. Lógico. ¿No? Porque a mí me da la impresión que si hubiera una planificación y que hubiera gas, pues, pero para 50 años, porque se está exportando. O sea, si estamos exportando gas es porque nos sobra, ¿cómo se llama esta energía? Y lo que me llama más la atención es por qué puede costar, y de repente ahí yo no soy un especialista, puede costar más barato para afuera y más caro para el consumo nacional. ¿Por qué? Porque los oyentes que nos están escuchando dirían, ¿por qué siendo nosotros peruanos, que tenemos estas reservas, que tenemos esta energía, nos va a costar más caro nuestro gas que al que está afuera? Ese es un absurdo, por ejemplo, es decir, es inconcebible, no se imaginan. Me llamó mucha gente del exterior y me dice, oye, ¿pero realmente esto es así? Yo le digo, sí, lamentablemente sí, pero esto, claro, lo negoció, recordemos, el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Alejandro Toledo, que tanto habló del gas de camiseta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con relación, digamos, a los precios, ¿cómo es posible que hoy día, ¿no es cierto?, desde el 24 de junio, estemos exportando el gas 6 veces, ¿no es cierto?, más barato que el que le colocan en el mercado local al pobre consumidor cholo? ¿Se da cuenta? Eso es increíble. Al que no tiene recursos, a la clase más baja de nuestro país, a la clase que tiene que juntar sus centavos para poder comprar gas, para poder cocinar, por decirlo de alguna forma. Y la otra cosa, que eso implica recibir menores regalías, menor canon, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos castigando por todo lado. O sea, el Estado, desde el punto de vista tributario, entonces está recibiendo menos recursos, está regalando. Claro. Es decir, sobre todo un recurso no renovable, porque en alguna oportunidad, más tarde o más temprano, y de repente más temprano que tarde, ¿no es cierto?, ese gas se acabará. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que vernos obligados a importar o gas o sustitutos de gas para seguir funcionando como país. El aparato productivo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Estamos nosotros justamente, no estamos optimizando ese recurso natural no renovable. Pero y eso tiene que haber lo estamos regalando. Una planificación adecuada. Obviamente. Entonces, si hubiese esa planificación. Maluscán, ¿qué es lo que está pasando con este tema? Creo que usted también lo está llevando. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué está haciendo el Congreso frente a esta situación? ¿Qué hace la clase política? Yo siempre me pregunto esto, porque también en el caso de Lori Berenson, en el caso durante el gobierno de Alejandro Toledo, lo que pasó con este decreto legislativo 927, que usted ya lo conoce, también tiene que ver la clase política de ese entonces, que hicieron silencio. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora con el tema de gas, con la clase política? Bueno, en realidad es una vergüenza. Yo creo que todos los peruanos que nos están escuchando, y muy bien hizo una exposición acá nuestro amigo, no puede ser, pues no puede ser, de verdad, ¿no? ¿En qué cabeza de una persona, caramba, que domine el tema puede caber esto de vender, exportar el gas 6 veces menos
de lo que se vende acá al interior de nuestro país. O sea, este es el colmo. Eso refleja que no existe pues una política energética, no existe una política en favor de la gente que más lo necesita. Es por eso que la bancada nacionalista ha solicitado la presencia del premier Javier Velázquez Quesquén y el ministro de Energía y Minas, que vengan al seno del Congreso, a la representación nacional, y se convoque a una sesión extraordinaria para que vengan y nos informen cuál es la estructura de costos de la nueva renegociación, de esta renegociación que va a existir, si es que va a existir, cuáles son las condiciones. Discúlpeme ahora que lo interrumpa, pero acá estoy leyendo una noticia en el periódico Perú en 21, que me llama bastante la atención. Dice: gobierno aclara que no cambiará el contrato de camisea, sino algunas cláusulas. Solamente lo que va a estar en el debate va a ser las regalías del gas. Fíjate el gran cambio que está dando el gobierno cuando dijo que iba a renegociar el contrato. El contrato no va a cambiar, lo que sí va a renegociar es el tope de regalías que se pagarán por la exportación del gas natural. Están saliendo del contexto normal que esperamos todos los peruanos, de una renegociación y mejorar las condiciones. Esto justamente pues demuestra que este gobierno es un gobierno que jamás está trabajando o ha trabajado en favor de realmente necesitan todos los peruanos, ¿no? O sea, todos los especialistas, los técnicos que dominan muy bien el tema han hecho una exposición muy sustentada sobre este tema del gas natural, de la exportación y el abastecimiento interno y la estructura de costos, pero nos damos cuenta que el gobierno solamente marca una pose política hacia afuera y viene y nos dice que va a haber una renegociación, pero ahora nos dicen no va a haber una renegociación del contrato, sino algunas cláusulas. Ese es un tema totalmente diferente, sobre todo cuando vemos la forma como han negociado. Pero la clase política en el Congreso, ¿qué va a hacer al respecto? Bueno, en este caso... O la bancada nacionalista. ¿Se va a quedar callada? No, la bancada nacionalista es quien ha estado insistiendo permanentemente sobre este faenón gasífero que nosotros lo decimos. Es más, queremos mencionar de que nosotros ya hemos presentado un documento citando la presencia de Javier Velázquez Quesquén y el ministro de Energía y Minas, y que nos den una explicación, en todo caso que nos digan, pues que digan a los peruanos cuáles son los términos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Porque de lo contrario, pues acá vamos a pensar de que siguen los negociados o siguen los arreglos por debajo de la mesa y realmente no informan a la población. Entonces estas cosas yo creo que los peruanos queremos que se esclarezcan.